Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana y vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Les recordamos que estamos ya a 2 de enero del año 2026, empezando un nuevo año, ¿verdad? Estamos hablando acerca del libro de Daniel en su capítulo 4, cuyo título es La locura de Nabucodonosor. Pero antes de continuar, quiero recordarles que estamos en la cuenta de Facebook y la cuenta de YouTube. Inscríbanse porque hay cosas muy interesantes que vamos a llevar a cabo, que ya estamos a punto de lanzar y sería muy importante que ustedes estén inscritos para que cada vez que salga una notificación les suene su campanita, ¿verdad? Y se den y vean el contenido de estos de mensajes que estamos dando. Por ejemplo, ahorita de la profecía acerca de Daniel, ¿verdad? Que va a llegar hasta estos tiempos. Ya vamos a entrar a lo más importante, ¿verdad? Ahorita estamos hablando personalmente de un testimonio del Nabucodonosor, pero ya nos vamos a meter de lleno hacia las profecías apocalípticas desde ese tiempo hasta ahorita, con el nuevo orden mundial que comenzó en esa época precisamente con Nabucodonosor. Y está a punto de culminar con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por su iglesia, porque por los judíos va a venir todavía después. Tienen que pasar la gran tribulación y ya después vendrá el Señor en gloria total, donde dice la Sagrada Escritura que todo ojo lo verá, ¿sí? Pero con respecto al arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos, es un arrebatamiento, ¿sí? Ahora bien, volviendo ya con el libro de Nabucodonosor, recordemos que él tuvo un sueño de un árbol que crecía, se hacía grandísimo, frondoso, que llegaba hasta el cielo, ¿verdad? Y él quería, en las copas de los árboles anidaban toda clase de los pájaros que había en el cielo, ¿verdad? Y en la tierra, pues todos los animales de la tierra iban bajo su sombra y había alimento para todo, dice. Entonces él quería saber de qué se trataba ese sueño. No, Daniel interpreta, ¿verdad?, el sueño. Le dice que él escucha una voz, escucha una voz que le dicen: corten el árbol, pero no lo corten todo, en su totalidad. Dejen una cepa, como de 20 centímetros, junto con sus raíces. Y se levanta Nabucodonosor y empieza a buscar, ¿verdad?, hasta que llega nuevamente con Daniel. Y Daniel le dice: mi rey, pues este sueño es todo en contra tuya. El primer sueño, recuerden que fue de una imagen, el cual Dios lo ensalzaba, pero en esta ocasión Dios lo subajaba. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor era un hombre orgulloso, vanidoso, ¿sí? Que después de que Dios le dio ese sueño de la estatua, él inmediatamente hizo una estatua, porque él sabía que como él era la copa, la cabeza de oro, pues por eso se envaneció y quiso que todo el mundo adorara esa imagen. Y esa vanidad y ese orgullo, ¿sí?, lo llevó a hacerse un hombre, pues ahora sí, vanidoso, orgulloso, y subajaba a cualquier gente. Y Dios le había dicho que le daba la oportunidad, ¿verdad?, de que al hombre, a la persona que él quisiera matar, que la matara, y al que él quisiera perdonarle la vida, que se la perdonara. Entonces, él, en esta ocasión, pues él, dentro de esos momentos turbios de su vida, se encuentra tranquilo y tiene este sueño. Entonces, Daniel, cuando ve, porque Daniel tenía la visión del Espíritu Santo, entonces ve y dice: este sueño es en contra tuya, es a favor de tus enemigos, ¿sí? Porque Dios te va a castigar. Te pido, rey, que tengas un poquito de paciencia y atiendas a tu gente y la entiendas y la comprendas. Quizás así puedas prolongar un poquito tu agonía. Sin embargo, Nabucodonosor no le hizo caso, porque pues era un hombre perverso, ¿sí? Sabía de Dios, conocía de Dios, pero no le servía como debía de ser, ¿sí? Entonces, en el capítulo, en el día de ayer vimos el versículo 28 que dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando por el palacio de Babilonia,
habló el rey y dijo: ¿no es este la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No acaso esta es la Babilonia que yo hice, que yo formé con mi mano, con mi fuerza, con mi poder, con mi inteligencia, con mi sabiduría? Dice, y los versículos 31 al 33 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Si 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Apenas estaba diciendo Nabucodonosor que él era lo máximo cuando vino la sentencia a la vuelta de un año. ¿Cómo quedó Nabucodonosor? Voy a mostrarles una foto que espero que les... ¿Es esta? Así quedó Nabucodonosor. Un hombre pues prácticamente convertido en una bestia, en un animal del campo, ¿sí? El rey Nabucodonosor salió del palacio y se fue a vivir en contacto directo con la naturaleza, porque Dios trató con este hombre personalmente, ¿sí? Aunque fue muy desagradable toda la vivencia de Nabucodonosor, pero vemos que Dios actuó con él personalmente, ¿eh? Y cuando él se apartó de la normalidad y la racionalidad, su reino se le fue de las manos. Los dementes de aquella época eran más bien apartados de la vida en sociedad, en vez de ser ingresados a una institución mental para seguir un tratamiento médico. Realmente, bajo ciertas circunstancias normales, Nabucodonosor nunca habría podido regresar al trono. Sin embargo, Dios prometió que regresaría después de que hubiera aprendido la lección. Y la misma historia confirma este evento en la vida de Nabucodonosor. Hay un historiador que se llama Josefo. Josefo escribe algo de un personaje que vivió tiempo más atrás y que estudiaba acerca de la historia de Babilonia, y este hombre hace referencia sobre una extraña enfermedad sufrida por el rey Nabucodonosor antes de su muerte. O sea, hay datos históricos, ¿verdad? Que dan fe a esta palabra del Señor, ¿sí? Ahora vamos a leer el versículo 34, dice, donde comenzamos a probar la realidad del sueño cumplido. Mas al fin del tiempo, dice, yo Nabucodonosor, recordemos que él está dando un testimonio de su vida, pero ojo, porque para esta fecha, él ya tenía ya estaba cumpliendo los 38 años, los 38 años que le tocaba reinar. Y durante y también ya habían pasado los 7 años que tenía que estar su hijo. Entonces, amados hermanos, para esta época en la cual Nabucodonosor está dando este testimonio, ¿sí? Amados hermanos, la cautividad de los 70 años de Babilonia ya llevaban 67, faltándole 3 años por terminar los 70 años de cautividad, ¿sí? Es algo muy interesante, porque ya habían pasado los 38 años de Nabucodonosor como rey y los 7 años de su hijo, Evil-Merodach, ¿sí? Porque ya en esta ocasión él está hablando de un testimonio de algo que ya pasó. Y cuando él regresa al reino, su hijo, Evil-Merodach, es muerto, o sea, lo mataron. Pero eso lo vamos a ver en una historia más adelantito, ¿sí? Entonces, ya recuperado Nabucodonosor de esos 7 años, ya él está dando este testimonio para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Aquí vemos que la capacidad de comprensión le volvió, o sea, recuperó su estado normal,
de Nabucodonosor. 7 años fue castigado por Dios, ¿sí? Y sin embargo, él aguantó ese castigo. Y continuó diciendo el rey en el versículo 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿por qué haces esto, Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo? No hay nadie que le diga eso a Dios, porque Él es soberano, y la historia de la humanidad la lleva conforme a su voluntad, a su sabiduría, a su sapiencia, ¿sí? A su inteligencia. A veces decimos que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Aquí lo estamos viendo claramente que no, el hombre no es arquitecto de su propio destino. El destino del hombre, de cada mujer, está en las manos de Dios, en su sapiencia, en su sabiduría. Él sabe cuándo naciste, para qué naciste y cuándo vas a morir. ¿Qué es lo que vas a hacer en el transcurso de tu vida? Él tiene el control de ello, no tú. Al que hace ingeniero lo hace ingeniero, al que hace doctor lo hace doctor, al que hace un mendigo lo hace un mendigo, ¿sí? Porque es su voluntad, simple y sencillamente porque es su voluntad, porque Él es el Dios todopoderoso y soberano, ¿sí? Así que el rey Nabucodonosor había finalmente aprendido que Dios era quien dirigía todas las cosas. Él es quien está en el control del universo. Y en sus palabras finales vemos que el rey aceptó este castigo que le había venido como la voluntad de Dios para su vida, para beneficio de su propia vida, rindiendo su mente orgullosa a la voluntad de Dios. Y esta actitud es la que muchos creyentes deberían de tener en la actualidad, pero lamentablemente no la tenemos. Cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado, una falta, una falla, y le pedimos perdón a Dios, dice: está bien, nada más que viene la corrección. Y muchas veces nosotros no queremos tener la corrección y decimos: ay, ¿por qué me está pasando esto? Es que el demonio me ataca, el demonio. No es cierto. Hay cosas que el demonio ni siquiera mete las manos. Somos nosotros los que tenemos esa mentalidad estúpida. Y continuamos con las palabras finales de Nabucodonosor en el versículo 36 y 37 de este cuarto capítulo de Daniel. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él era el claro ejemplo de del poder de Dios, y sabía que después de ese castigo, supo, más bien dicho, después de ese castigo, que su reino fue aún mejor que el que tenía antes del castigo, ¿sí? Porque cuando nosotros recibimos el castigo de parte de Dios, la corrección de parte de Dios, y la aguantamos, amados hermanos, las bendiciones vienen aún al por mayor. A Nabucodonosor se le devolvió la razón. Fue restaurado a su posición de rey de Babilonia, y sus oficiales y funcionarios le rodearon nuevamente. Su reino ya no corrió peligro durante su prolongado periodo que duró su ausencia. Y aún se le dio mayor grandeza y majestad, porque él había llegado a tener el conocimiento del Dios vivo y verdadero, el verdadero. O sea, Nabucodonosor había conocido plenamente a Dios, por eso daba ese testimonio. Desafortunadamente hoy en la vida, nosotros, les vuelvo a repetir, cometemos un pecado y queremos ya le pedí a Dios perdón, sí, pero en la corrección, ¿sí?, para que Dios nos pueda perdonar, no la aceptamos. Y ahí es donde fallamos. David, tenemos el vivo ejemplo de David. ¿Por qué David fue conforme al corazón de Dios? Porque cuando a David llegaba el profeta y le decía: hiciste esto e hiciste esto, y Dios te va a castigar por esto y por esto. Y cuando venía el castigo, él se sometía al castigo,
¿Por qué? Porque se sabía que él era el que se había equivocado, él era el que había fallado. Entonces, si él había fallado a Dios y Dios lo corregía, él daba gloria a Dios por ello. Y nosotros no queremos la reprensión del castigo que se nos viene, que merecemos por nuestra transgresión. Ya decimos, Dios ya me perdonó y listo. Por eso nosotros los hombres en la actualidad no somos conforme al corazón de Dios, porque cuando bien Dios nos quiere corregir, nosotros no lo aceptamos, lo negamos, lo rechazamos, le reclamamos, nos peleamos con nosotros mismos y nuestra vida no tiene un descanso, por lo mismo de que no queremos aceptar la corrección de Dios. Amados hermanos, ahí tenemos a Job, ¿sí? Que dice Job, bendito es aquel que acepta la corrección de Dios. Si usted está dispuesto a ser corregido por Dios por sus pecados, créame que después todas las cosas vendrán por añadidura. Soy Juan Carlos Muñoz, que Dios los bendiga, nos vemos hasta el día de mañana. Hasta pronto.